Vamos a saludar a la periodista Carla Valdebenito, quien por Zoom ya está con nosotros para ver lo que está sucediendo, hablando de situación internacional hace poco con Francisca Palacios, ahora lo de Argentina, pero no con el COVID, sino que por la muerte de Carlos Saúl Menem. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Hola, Francisco, buen día. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, en un lunes muy, pero muy noticioso. Vaya que tenemos noticias de toda índole que vamos a ir comentando en todo nuestro programa. Pero queremos ver lo que pasa en Argentina también con la muerte de una figura muy importante de la política en el país trasandino, relacionado también con nuestro país, vaya que no. Carlos Saúl Menem. Hay duelo nacional producto de su muerte, Carla. Así es, por supuesto. La noticia del día de ayer precisamente fue la muerte de este controvertido exmandatario de Argentina, quien en horas de la mañana de ayer dejó de existir. Recordemos que Carlos Saúl Menem se encontraba internado en el sanatorio Los Arcos desde el pasado 15 de diciembre, o sea, cerca de 2 meses estuvo internado por diversas complicaciones de salud. Tenía una insuficiencia cardíaca, lo que se sumó luego una insuficiencia renal, una neumonía también en julio del año pasado. Distintas situaciones que a sus 90 años no pudo resistir y finalmente terminaría falleciendo en la jornada del día de ayer. Tú lo mencionabas, es una figura polémica, genera mucha admiración, pero también crítica en los argentinos. Sí, sin duda que fue un expresidente que no pasó para nada inadvertido. Recordemos que Menem fue hijo de inmigrantes sirios y era abogado de profesión. Dedicó su vida durante más de 50 años a la política. En estos 50 años, en este casi medio siglo, fue gobernador de La Rioja, la región desde donde él nació, digamos. Fue presidente del Partido Justicialista, senador y presidente de la República, un cargo que asumió el 8 de julio de 1989 tras suceder a Raúl Alfonsín y tras derrotar en las elecciones de ese año a Eduardo Angelós. Sí, Hay bastante discrepancia en cuanto a la figura de Menem. Disculpa, Francisco, pues algunos lo definen como un peronista atípico y otros como un neoliberal populista. Por lo tanto, es sin duda una figura que genera controversia y que su muerte es noticia no solamente en nuestro país, sino en toda la región latinoamericana. Gobernó por más de un periodo, creo que 10 años o no, estuvo al mando de Argentina por ahí. Lo que pasa es que recibió un país muy alicaído, sobre todo económicamente, el país que dejó Raúl Alfonsín. Años antes de que llegara Alfonsín, la guerra de las Malvinas, la dictadura militar, la inflación estaba disparada en Argentina y llega Carlos Menem, que con planes neoliberales empieza a enmendar el rumbo económico de Argentina, pero evidentemente que dejando un costo social importante. Pero a la postre se logró estabilizar Argentina, estabilización que le duró poco, pero en sus años mejores le permitieron la reelección y también una buena relación con Chile, Carla, cosa no muy común en los líderes argentinos, al menos de ese modo tan cercano. Como lo mencionabas, fue el presidente que más tiempo estuvo de manera ininterrumpida. Fueron 10 años, 5 meses y 2 días los que Carlos Menem estuvo a cargo del gobierno argentino en un periodo, como tú lo decías, donde estas reformas neoliberales trataron de sacar al país de la situación crítica en la que se encontraba. Una de sus reformas más populares fue equiparar un peso al dólar. Un peso valía $1, una situación que en su momento fue apoyada por los argentinos, que ayudó al país a superar un poco la hiperinflación en la que se encontraba en ese momento y que le daba una sensación de bienestar a los habitantes de ese país, que quizás Argentina era un país muy caro, pero ellos podían ir al exterior, encontraban esta transformación, digamos, del peso al dólar bastante conveniente y generaba una sensación de bienestar. Y en el plano social, estas reformas también fueron criticadas. Recordemos que él fue partícipe de la privatización de diversas empresas del Estado argentino, YPF, Aerolíneas Argentinas, diversas industrias que padecieron por estas situaciones. Muchos obreros perdieron su empleo, por lo tanto, siempre polémico el mandato de Carlos Saúl Menem. Carla, ¿y qué sucede con esto de que no en todas partes en Argentina se va a respetar el duelo? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, esto sucede básicamente porque, como lo mencionábamos, tuvo un gobierno bastante polémico, muchas acusaciones de corrupción y también situaciones complejas, como fue el atentado a la fábrica militar de Río Tercero, una localidad argentina de la provincia de Córdoba, donde en 1994, si no me equivoco, 1994, hubo una explosión en esta fábrica que le costó la vida a 7 personas, otras 300 resultaron heridas. 1995, corrijo, fue la explosión de esta fábrica de armamento. Esta, en algún momento se creyó que había sido un accidente, pero luego se confirmó que había sido de manera intencional la explosión que se produjo entonces en esta localidad para tapar el tráfico de armas del gobierno de Carlos Menem hacia otras naciones como Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina, un tema no menor que en ese tiempo Ecuador se encontraba en un conflicto limítrofe con Perú y Croacia y Bosnia-Herzegovina también tenían conflictos precisamente en la guerra de los Balcanes que terminaría con esta nueva organización territorial en Europa. Y le tocó la época del atentado de la AMIA también y otro tipo de ataques contra la comunidad judía también, israelí. Un periodo muy convulso el de Carlos Menem, pero donde empezó a tener justamente una cercanía con Chile y el tratado gasífero fue parte justamente de esa buena comunicación. Incluso he leído por ahí en varios medios, Carla, que lo acusaban de ser pro-chileno debido a esta cercanía que tenía con nuestro país antes de casarse con Cecilia Boloco. Estamos hablando de política, con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y bueno, el atentado a la AMIA y la muerte de su hijo fueron otro de los hechos que lo marcó profundamente. Recordemos que el atentado a esta mutual israelita es considerado como uno de los ataques terroristas más importantes contra Israel desde el término de la Segunda Guerra Mundial, así que sin duda fue una situación bastante controvertida y que hasta el día de hoy no logra aclararse del todo. Y como tú lo mencionabas, precisamente a veces se le acusó de ser pro-chileno porque mantenía una muy buena relación diplomática con nuestro país durante los 10 años del gobierno de Menem. Muchas personas creen que fue como el mejor periodo de las relaciones entre Chile y Argentina. Mantenía una muy buena relación con Patricio Aylwin y también con el presidente Eduardo Frei, con quien incluso se decía que eran amigos y que, bueno, recordemos que él también estuvo en nuestro país después de estar acusado de diversos crímenes en Argentina. Estuvo viviendo un tiempo en nuestro país con Cecilia Boloco, se casaron, su relación va mucho más allá de al final su matrimonio, sino que tiene que ver, como tú lo mencionabas, con estos tratados, el tema del gas, por supuesto, que hicieron que la relación mejorara entre ambos países. Sí, luego en su vida personal, ya no como presidente, fue parlamentario, se casó con Cecilia Boloco, tuvo un hijo también, por lo tanto su lazo con Chile fue mucho más fuerte y evidentemente la buena relación con nuestro país que tenía él en su momento no fue la misma luego con, recuerdo, Néstor Kirchner, con Cristina Fernández también, ha sido de dulce y de agraz, con problemas limítrofes de los mapas, de los territorios, en fin. Pero es una muerte que ha causado mucha reacción en la comunidad internacional. ¿Está siendo velado, Carla, para ya ir terminando? Sí, por ahora sus restos se encuentran en el Salón Azul del Senado de la Nación. Recordemos que desde el 2005 Carlos Saúl Menem era senador de la República Argentina, así que por ahora se espera que mañana al mediodía sean sus funerales. Muchas gracias por este comentario, Carla. Que estés bien. De nada, Francisco, que estés muy bien.